¿Qué tal? Saludos, buenas noches, bienvenidos. Hoy, como saben, último programa de la temporada Broche de Oro. Lo hacemos con un invitado especial. Esta noche nos acompaña el nuevo conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad. Arcadia España, buenas noches. Buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Nos decía que no hace ni un mes al frente de esta nueva consellería. Sí, poco tiempo, pero muy intenso, porque lo que digo es que vienen estos días todos a contarme muchos problemas y de momento tengo que pensar en muchas soluciones. Bueno, pues problemas, soluciones, mucho que preguntarle en estas áreas importantes del nuevo gobierno valenciano. Esta noche en 7 Televalencia, Arcadia España. El hasta ahora jefe de gabinete de Ximo Puig se incorpora a la Consellería de Obras Públicas y Movilidad. Lo hace sin las competencias de vivienda que sí tenía en su mismo departamento su antecesora, María José Salvador, hoy vicepresidenta del Scorch. Arcadia España es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia. Trabajó como consultor antes de ser llamado como asesor parlamentario de Jesús Caldera cuando fue ministro de Trabajo. Siguió su carrera política como director de gabinete del secretario de Estado de Asuntos Parlamentarios en el Ministerio de la Presidencia con Teresa Fernández de la Vega. Fue en 2012 cuando Ximo Puig alcanzó la Secretaría General del Partido Socialista y se convirtió en su jefe de gabinete. Desde entonces ha sido su mano derecha y el hombre de confianza. Ahora, tras las pasadas elecciones, el presidente ha confiado en él la cartera de Obras Públicas y Movilidad. Hoy, en Ágora, conocemos al nuevo conseller Arcadia España. Hombre de confianza, persona en la sombra, jefe de gabinete del presidente Ximo Puig. ¿Cómo han sido estos años, Arcadia España? Han sido muy intensos. Yo creo que lo primero que tengo cuando pienso un poco en estos años es que he tenido mucha suerte. He tenido suerte de que el presidente confiara en mí y de poder hacer desde un puesto privilegiado, ver cómo funcionaba la Generalitat y la política que hemos venido impulsando estos 4 años, ¿no? Muy intensos, y yo creo que estas cosas tan intensas en la vida, estas experiencias tan intensas, uno las sabe valorar cuando pasa el tiempo y las ve un poco en frío. De momento sigo todavía en la ola. En la ola. Sí, porque asumiendo, creo que, ¿no?, esta nueva etapa. Asumiendo, pero creo que conozco a muchos jefes de gabinete, de ministros o incluso de presidentes del gobierno de España, y creo que uno que ha sido jefe de gabinete nunca deja de serlo del todo. Es cierto. Y además, habituado, me gustaba esta frase que leí suya, a las misiones difíciles. Sí. Todo un reto. Sí, siempre, yo creo que todos en la vida siempre tenemos en algún momento que decidir qué camino tomar. Siempre he tomado, cuando se me ha presentado esa bifurcación, el camino siempre más difícil, que siempre ha sido el más interesante, y creo que es una buena decisión vital siempre. De jefe de gabinete, un hombre de confianza, pero más en la sombra, como se suele decir, a mayor visibilidad. ¿Cómo es este momento en el que me imagino que el presidente le llama, le dice, he confiado en ti en esto? Uno queda un poco asombrado. ¿Cómo es? Sí, te quedas un poco noqueado, sobre todo con el estilo de todos los presidentes, y en esto no es una excepción el presidente Puig, que te avisa prácticamente in extremis en el último momento, a las 8:30 del día anterior a anunciarlo, a las 8:30 de la noche, ¿no? Caray. Y yo lo primero que le dije es gracias, que yo creo que es una palabra que se utiliza demasiado poco en política. Bueno, pues así es, veíamos repasando, porque conocíamos poco esa parte profesional de Arcadia España, con nombres tan importantes que han marcado la historia del socialismo a nivel nacional, como Jesús Caldera, como María Teresa Fernández de la Vega. Cuánta experiencia en este aspecto, ¿no?, que ahora se puede aplicar aquí en la Comunidad Valenciana, Arcadi. Sí, totalmente. Yo creo que son perfiles muy diferentes, en ministerios muy diferentes, pero la verdad es que dan una perspectiva muy global, tanto de la política nacional, que siempre es muy bueno tener esa experiencia para luego, desde una comunidad autónoma, ver cómo funciona el conjunto del país. Conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad. Entramos porque, permítame la expresión, vaya tela con las áreas que le ha tocado a Arcadia España. Da mucho que hacer, hay mucho por hacer. Y llama la atención la parte de vivienda, que ha sido una de las novedades del Consell del Gobierno valenciano en esta ocasión del Pacte del Botànic 2. ¿Cómo valora el desglose? ¿Hacía falta también realmente solo vivienda? Yo creo que la vivienda es uno de los principales problemas, por no decir casi el principal problema que hay en las sociedades actuales, y la valenciana no es una excepción, y es bien que tenga su parcela propia, su visibilidad y una atención específica por parte de, en este caso, del vicepresidente segundo. De Rubén Martínez Dalmau. Sí. ¿Cómo han sido estos momentos de la formación de gobierno?
momentos tensos, lógicos también en cualquier negociación. ¿Cómo lo vivió Arcadi España, en este caso aún como jefe de gabinete? Pues fueron difíciles, siempre cualquier negociación es difícil. Es verdad que teníamos una experiencia en el Botanic 1 de negociar y hacerlo, pero aunque hubiera momentos de flaqueza, que parecía que la cosa no iba a salir, yo siempre confiaba que el espíritu del Botanic 1 estaba también en el Botanic 2 y así se ha demostrado. De hecho, los que nos decían que había muchos problemas, que se estaba retrasando todo, que miren algunos gobiernos autonómicos en el resto de España, como Madrid o Murcia, y que se pregunten si aquí el trabajo de negociación ha sido útil o no. Así es. ¿Tensionó quizás demasiado Podemos en algún momento de este recorrido de negociación? Bueno, yo no lo llamaría tensión, yo lo llamaría el procedimiento normal de una negociación, que uno va pidiendo, luego va cediendo y luego se va moldando, ¿no? Que yo creo que eso siempre es habitual. Claro, y es cierto que ha costado más esta parte porque entra en juego a gobernar un nuevo partido. Sí, claro. Ahí la Ellos diferencia. partían de que primero estaban apoyando desde las Corts y ahora estaban en una posición diferente, ¿no? Entonces ahí había que reajustar, pero yo creo que ha sido un proceso constructivo y positivo para la Comunidad Valenciana. Algo se ha debido hacer bien, Arcadia España, cuando nos nombran mucho a nivel nacional. Un pacto a la valenciana, nos ponen como modelo de referencia en cuanto a consenso, a que es posible, ¿no?, gobernar de esta manera. Yo creo que no lo valoramos suficientemente el cambio de imagen que tenemos fuera de nuestras fronteras, fuera de la Comunidad Valenciana, porque si miramos un poco lo que éramos y lo que somos, que hablen bien de nosotros también por nuestra política, yo creo que es un valor que deberíamos de considerar todos mejor. Obras públicas, conseller, y la primera pregunta que surge es ¿qué hacer en obras públicas si todavía no tenemos esa financiación que nos toca, esa infrafinanciación a la que estamos sometidos los valencianos? En principio, ¿cuál es su valoración al respecto? ¿Cree que va a haber solución en esta legislatura y qué se va a hacer sin el dinero que nos toca? A ver, yo creo que hay dos aspectos, un aspecto presupuestario y otro el modelo de financiación autonómica. Los dos son igual de importantes. Creo que en los dos se ha avanzado. En el presupuesto, el último presupuesto que presentó el gobierno de Pedro Sánchez, era el primero en la historia que nos reconocía el 10%, que es nuestro peso poblacional más o menos, ¿no? No salió adelante por los votos en contra de nacionalistas y del Partido Popular y Ciudadanos, pero bueno, ahora hay un proceso de negociación, confiemos en que sea pronto y tengamos unos próximos presupuestos que estoy convencido de que si el presidente es Pedro Sánchez también tratarán a la Comunidad Valenciana como se merece. Bueno, eso en cuanto a la infrafinanciación, que llegará, podremos hacer más cosas. Y usted decía que una de las posibles soluciones pasa por Europa. Sí. En cuanto a financiación de proyectos destacados dentro de los proyectos europeos. ¿Es una asignatura pendiente en este aspecto la que tenemos? Sí, yo creo que se ha avanzado. ¿Sí? Se ha avanzado, como decíamos antes, la imagen de la Comunidad Valenciana en las instituciones europeas ha mejorado mucho. Solo hay que ver el nivel de las personas y de los cargos que reciben a las distintas delegaciones de la Comunidad Valenciana. Por ejemplo, hoy con la comisaria, el presidente de la Generalitat, hablando de Mercosur y defendiendo los intereses de los agricultores. Y también en otros aspectos. Es verdad que tenemos que correr más. Tenemos que aprovechar ese capital que hemos recuperado reputacional para la Comunidad Valenciana, tanto empresas, organizaciones como las administraciones, buscar fondos. Están los fondos y muchas veces nos decían en la propia comisión que lo que falta son buenos proyectos. Esa es la asignatura que nosotros ahora debemos de aprobar. Formar a gente, formar a técnicos para conseguir esos nuevos buenos proyectos. Bueno, pues objetivo importante para esta legislatura. Nombraba al presidente estos días en Bruselas. ¿Ha podido hablar con él en las últimas horas, Arcadi? Sí, hablamos habitualmente mucho. ¿Qué le traslada? Que han sido reuniones muy positivas, que hay que conjugar, que queda trabajo por hacer y sobre todo tenemos que tener en cuenta que es muy importante la unidad de toda la sociedad valenciana y en este caso tanto de los empresarios como de los agricultores para defender una posición común en la Unión Europea que consiga que el acuerdo del Mercosur sea exitoso para todos. La Comunidad Valenciana siempre es una comunidad abierta. Nosotros no tenemos miedo a la bajada de aranceles y a la apertura de fronteras. Lo único que tenemos miedo, y estamos trabajando para reducir eso, es a que no sea con reglas justas. Y eso es lo que estaba trabajando el presidente de la Generalitat después de reunirse aquí con todos los principales actores. Pues vamos a escucharlo, si le parece. Las declaraciones del presidente Ximo Puig proponía muchas cosas a la comisaria Malmström, la creación, entre otros asuntos, de una conferencia europea para proteger el cítrico valenciano. Lo escuchamos. He propuesto además una conferencia sobre los cítricos que no solo afecte a la Comunidad Valenciana y a España, sino también al conjunto de los cítricos europeos afectados, para que se vean soluciones integrales, más allá de Mercosur, porque el problema no es solo Mercosur, el problema es el veto ruso, el problema es Sudáfrica y sobre todo Egipto.
que nosotros le pedimos una acción directa a la Comisión porque estimamos que puede hacer mucho daño a nuestra producción y que además hay una competencia desleal objetiva. También le he manifestado mi preocupación sobre lo que está sucediendo en el puerto de Rotterdam. Creemos que no hay suficiente vigilancia en estos momentos en las aduanas de Rotterdam y queremos que haya una implementación mayor porque ahí en estos momentos no se garantiza la reciprocidad. Hablaba de esa falta de seguridad, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que uno de los problemas que hay es la falta de seguridad en muchos puertos para controlar que las mercancías cumplan los estándares europeos, y yo creo que ahí es donde debemos de ajustar. Los cítricos no tienen que ser moneda de cambio en ninguna negociación, en eso estamos de acuerdo. Por eso decía de diferenciar entre lo que significa un acuerdo de libre comercio, que eso los valencianos no tenemos miedo, ni los agricultores ni nuestros industriales, pero sí que tenemos que pelear porque sean reglas justas, tanto laborales como medioambientales y sobre todo fitosanitarias en el ámbito de los cítricos. Bueno, pues ahí está, seguirá estos días, creo, ¿no? El presidente ¿hasta cuándo? Vuelve esta noche. Vuelve esta noche ya, sí, con esos encuentros destacados y sobre todo con el respeto que ya damos a Europa, ¿no? Que esto lo hemos conseguido en los últimos años. Sí, se ha evolucionado muchísimo. Antes lo decía alguna vez el presidente de la Generalitat, cuando empezamos a llegar nosotros en el 2015, los primeros viajes eran a Bruselas, allí decías que venías de la Comunidad Valenciana y prácticamente te hacían pasar por el arco varias veces, por si acaso. Ahora ya tenemos una relación normalizada con las instituciones comunitarias y tenemos que dar ese paso adelante de sacarle mayor provecho a formar parte del mercado común y a tener una posición buena en Europa. Bueno, pues son las noticias que nos llegan desde Europa con esa visita que continúa el presidente esta noche de vuelta, como nos confirma el conseller. Buenas relaciones las del conseller de Política Territorial, Obras Públicas a nivel nacional. Facilita la labor que haya un socialista o un valenciano, José Luis Ábalos, al frente de Minfomento. Es una suerte que tengamos a un valenciano como José Luis Ábalos al frente del Ministerio, que lo ha demostrado con hechos, no solo con palabras, con estos presupuestos que comentábamos antes, ¿no? Y es bueno, pero sí que tengo que decir una cosa. La posición de la Generalitat Valenciana no cambiará en los aspectos fundamentales en función del gobierno político, del color del gobierno político de Madrid, ¿no? Eso lo sabe el ministro Ábalos y lo sabe el presidente del gobierno, que se lo ha dicho varias veces y lo conoce y lo respeta el propio Ximo Puig. En cuanto a la existencia de reclamar la financiación. Por supuesto. Conseller, reunión destacada, importante, la que tenía esta semana con el secretario, ¿no? Sí, con el secretario general de Infraestructuras, que es Julián López, que también es un valenciano. Y con el que tiene una excelente relación, además. Sí, somos amigos. Da la casualidad de que somos amigos, lo cual siempre, bueno, estas cosas siempre ayudan. Es gente con una visibilidad diferente, una perspectiva diferente del conjunto de España. No están en Madrid pensando desde un punto de vista centralista, que solo lo que pasa en la M30 es lo que pasa en la realidad, sino que ellos tienen, tanto Ábalos como el propio Julián López, el secretario general de Infraestructuras, una perspectiva periférica que siempre ayuda mucho a las comunidades autónomas para negociar con Madrid. Cuéntenos en ese encuentro con Julián López, qué titulares nos deja, entre otros, por ejemplo, la AP7, a partir del año que viene de enero ya será gratuita. Sí, lo confirmó una vez más, ya lo había dicho el ministro Ábalos, que el día en enero va a estar, ya va a ser gratuita, va a ser a volver al sector público de todos, y yo creo que es una buena noticia, y es más, no solo es una buena noticia, sino que es el cumplimiento de un compromiso político, que devuelve también credibilidad a la palabra de los responsables políticos. Algo que se debía a los valencianos y será una realidad a partir de enero. Exactamente. ¿Qué otros temas abordaron? ¿Qué otros avances se pudieron realizar en ese encuentro? Pues hablamos de muchos temas de la ciudad de Alicante muy importantes, como la vía Parque, luego también las conexiones ferroviarias entre Alicante y el aeropuerto, que son muy importantes y que están muchos años retrasadas, el tren de la costa, y luego también hablamos de las infraestructuras más generales, como puede ser el corredor mediterráneo, donde las obras van bien, van a buena velocidad, y confiamos en que tener pronto un gobierno de España al 100% con unos presupuestos adaptados a las necesidades del corredor y de la Comunidad Valenciana. Un corredor mediterráneo tal y como reclaman los empresarios valencianos conforme a sus necesidades. Sí, no solo necesidades de los empresarios, sino de toda la sociedad. Yo siempre quiero destacar mucho la suerte que tenemos de contar con una sociedad civil como la valenciana, que poniendo dineros de su bolsillo ha contribuido a reivindicar una infraestructura como esta. Siempre cuento una anécdota de que un ministro de Fomento, no voy a decir quién, vio uno de los spots financiados y promovidos por Quiero Corredor, ¿vale? Y llamó a su jefe de gabinete y dijo, ¿esto es nuestro? No sabía que habíamos hecho publicidad de esto. Y dijo, no, esto no lo pagamos nosotros. Y el propio ministro dijo, pues deberíamos haberlo hecho. Bueno, curiosa anécdota, sin duda alguna, y que dice mucho, ¿no? Es que parece la obra que nunca acaba. Sí, son obras muy largas de ejecución y de presupuesto. Por eso yo una de las cosas que he reclamado
en los primeros días de ser conseller, es volver a poner en la mesa una de las principales medidas que dijo el presidente Puig en la otra legislatura, que era la necesidad de un pacto de Estado de infraestructuras estratégicas. No es posible que infraestructuras que hay un consenso de que son fundamentales, no solo para la Comunidad Valenciana, Cataluña, Murcia o Andalucía, sino para Europa entera y el conjunto de España, vengan sujetas presupuestariamente y en su ejecución por unas coyunturas políticas determinadas. Yo creo que hay que sacar eso del debate político cotidiano porque en eso nos va el futuro, ¿no? ¿Podemos avanzar algún calendario de corredor mediterráneo? Algo que le hayan podido avanzar también desde el Ministerio de Fomento, bueno, el conseller. El ministro ya lo dijo, ¿no? En 2021-2022 era la fecha él creía que estarían todos los tramos y prácticamente ya finalizado. Vemos ya el final. Hacía muchos años que esto no se podía decir, pero ya se ve un poco el final del corredor. Es verdad que quedan muchas dificultades, también más allá de la frontera de los Pirineos, pero bueno, yo creo que el avance y ya se ve el final del corredor mediterráneo. Dentro también de toda esta área que lleva el conseller hay un tema importante y destacado como es el puerto de Valencia. Queremos tener su opinión al respecto, pero precisamente hoy el presidente de la autoridad portuaria, Aurelio Martínez, ofrecía una rueda de prensa a los medios de comunicación, hablaba un poquito de todos los temas de actualidad del puerto, lo escuchamos y lo valoramos. El president de l'Autoritat Portuària de València, Aurelio Martínez, ha defensat l'accés nord al port de València durant un des de junio de treball davant els mitjans de comunicació. Yo creo, honestamente, que curiosamente si hiciéramos este acceso norte que está reclamado desde el año 89 por la sociedad valenciana, 20 años, lo hiciéramos, descongestionaríamos tráfico del bypass, reduciríamos las emisiones de CO2 en cantidades suficientes, ahorraríamos costes. El gener passat, Foment, Autoritat Portuària i Generalitat van anunciar la signatura d'un protocol per a la construcció del nou accés nord mitjançant un túnel subterrani pel mar a través d'una inversió de 400 milions. Ayer había una tesis doctoral en la que estuve participando, en la que estimaba que el acceso norte reduciría los costes para el sector cerámico aproximadamente en 50 euros contenedor. Y eso incrementaría sustancialmente la competitividad del puerto de Valencia respecto a esos tráficos. El projecte, avalat pel Consell, reduiria l'impacte en la trama urbana i l'Horta, segons ha defensat Gui Martínez. Por eso hemos pensado siempre en un túnel. Vaya por donde vaya el túnel, si me da igual, el que lo decían los técnicos, si va a la suficiente profundidad no tiene ningún impacto en ningún sitio. El president de l'Autoritat Portuària ha defensat que l'accés nord és una reivindicació de la societat valenciana de l'any 89, molt anterior a l'ampliació nord. Respecte a aquest projecte, Martínez ha valorat l'aposta de MSC, que ha titllat de compromesa. MSC, que a través de TIL es la que ha optado por la ampliación norte, lo que quiere hacer es un hub en el Mediterráneo occidental, obviamente, y quiere apostar por Valencia. Y eso se puede observar no solo en esto, sino también su apuesta en la ZAL y en otros sitios, como hemos estado apuntando estos días, ¿no? Eso para nosotros, creo yo que es un elemento muy importante. No es un hub estrictamente de transbordo. Les obres, amb una inversió prevista de 1.200 milions d'euros, quasi duplicaran l'actual capacitat de contenidors del port valencià, convertint-lo en líder del Mediterrani. Bueno, mucho que comentar con el conseller en este tema. Por cierto, reunión también la que tuvo recientemente con Aurelio Martínez, que le trasladó, que nos puede contar sobre todo de estas obras, ¿no?, que preocupan. Sí, son todas las actuaciones importantes siempre tienen un debate que es lógico, normal y es bueno democráticamente. Aurelio me contó los planes del puerto, que los ha detallado ahí sobre el acceso norte y la ampliación. Yo dije tres objetivos que tiene que tener todo lo relacionado con el puerto. Uno, diálogo con toda la sociedad, con los vecinos, con las instituciones, con los ayuntamientos. El segundo tiene que ser sostenibilidad medioambiental. Es un puerto que está al lado, pegado a Valencia ciudad, y no podemos no pensar y poner todas las medidas para evitar que el puerto se convierta en un foco de contaminación y pueda perjudicar a la salud de los propios vecinos. Por lo tanto, ahí tenemos que tener una línea roja en esa materia de sostenibilidad. Y tercero, garantizar el crecimiento económico. Yo siempre lo digo, lo que es bueno para el puerto de Valencia es bueno para la ciudad, y lo que es bueno para la ciudad es bueno para el puerto. Van juntos. No me gusta separar las dos cosas. Primera, porque hay casi 40.000 personas trabajando en el puerto. El puerto es líder ya en el Mediterráneo y el cuarto de Europa. Es una joya que tenemos todos los valencianos y encima el puerto es público. Y está gestionado por varias administraciones, por el Gobierno de España, también en la Generalitat y también los ayuntamientos, ¿no? Entonces, es una suerte tener un puerto que es líder
en el Mediterráneo. Tenemos que cuidarlo e ir juntos de la mano, respetando siempre el diálogo con los vecinos y con todo el mundo, con todos los operadores, la sostenibilidad y, por supuesto, garantizando un crecimiento adecuado en las medidas que se pueda hacer. ¿Es posible estas tres cosas, conseller? Diálogo, sostenibilidad y crecimiento. Debe de ser posible. Debe de ser y esa posible. Es la responsabilidad que tenemos los gestores públicos. Combinar distintos intereses, hacerlos todos cediendo para poder avanzar en un objetivo común, que es que el puerto siga siendo un motor económico y cultural, no olvidemos esa parte de la sociedad valenciana y de Valencia Ciudad. Por la parte que le toca, importante también, la parte de gobierno valenciano, de conseller, me imagino que ya se ha iniciado este proceso de diálogo, de consenso con las partes implicadas. Por supuesto. ¿Y las obras? ¿Para cuándo? Aún tardarán, porque el proceso de licitación, nos contaba Aurelio Martínez y me contaba ese domingo, va a tardar mucho. Estamos en los inicios. El expediente de ampliación ya tardó mucho y todavía estamos en el inicio y hay muchas posibilidades de mejorarlo, hablar con todo el mundo, enriquecerlo y cambiar lo que se tenga que cambiar, ¿no? Pero conjugando los tres elementos que yo decía. Tenemos que llegar a un gran acuerdo de sociedad, no solo instituciones, sino de toda la sociedad, para que el puerto siga manteniendo el liderazgo, generando riqueza y respetando el medio ambiente, por supuesto. Porque con el pan no se juega, decía tú usted también recientemente, ¿no? Es el trabajo, ¿no?, de muchas personas. Es el trabajo de mucha gente, que no debemos de olvidarlo, y de mucha gente que gracias al impulso del puerto va a encontrar trabajo, sobre todo en barrios como el barrio de Nazaret. Eso no lo podemos olvidar, que tiene unas tasas de desempleo muy elevadas. Hay que conjugarlo todo. Y eso nos tenemos que dedicar los políticos. Bueno, pues seguiremos muy pendientes lo que ocurra con esas obras en proceso de licitación, como explicaba Aurelio Martínez, y que a partir de septiembre iremos conociendo cuándo y de qué manera se van a llevar a cabo con esos tres puntos importantes que nos reconocía el conseller. Conseller también de movilidad. Se crea una novedad importante en el gobierno valenciano, una movilidad que suele estar ligada a la polémica, le pregunto. Sí, yo creo que la sociedad avanza muchas veces tan a prisa que las administraciones siempre van un poco detrás. Nos hemos encontrado en pocos años, hemos tenido las VTCs, hemos tenido patinetes, una explosión en el buen sentido de la palabra del uso de la bicicleta y de otras formas de movilidad que pasamos mucho tiempo desplazándonos de un sitio a otro, por lo tanto es una de las prioridades de cualquier persona en su día a día, el tiempo que tarda en llegar a su trabajo, en encontrarse con sus amigos. Eso es tiempo que tenemos que hacerlo, optimizarlo y reducir sobre todo el coste medioambiental que tiene. En cuanto a la movilidad, en concreto en la ciudad de Valencia ha sido una de las áreas más polémicas, quizás porque los cambios conllevan esto o quizás porque se ha hecho de una manera drástica. ¿Cuál es la opinión al respecto del conseller? Siempre que se avanza en algo, siempre hay unos momentos en que la propia adaptación es cuando te dejan aparcar en un sitio y el mes siguiente dices, no, ahora en este sitio no, o cambian la dirección de una calle, ¿no? Siempre hay un proceso, peatonalizan, que está muy de moda siempre hay también. un proceso de adaptación. Yo creo que el Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo grandísimo por situar a la Valencia ciudad, a la ciudad de Valencia, entre los referentes de movilidad. Nunca es fácil. Siempre hay críticas y siempre hay cosas que se pueden mejorar, como en toda actuación. Pero yo quiero destacar la determinación del Ayuntamiento de Valencia por avanzar hacia el futuro en materia de movilidad. ¿Cuáles son los objetivos en este área de movilidad? ¿Qué se va a hacer desde su consellería? Si nos centramos un poco en el área de Valencia, yo hay una cosa que quiero recuperar, ese es el espíritu metropolitano. Las ciudades ahora, tanto la Valencia ciudad como las ciudades del área metropolitana, no son islas, entre que coges una barca y te desplazas de ellas. Ahora vivimos todos juntos, el concepto de ciudad ha cambiado y tenemos que trabajar y recuperar ese espíritu metropolitano. Y lo vamos a tener con la Autoridad Metropolitana del Transporte. Lo primero que me he encontrado es una gran disparidad de tarifas y formas de trasladarse, de moverse, según el municipio donde estés. Tenemos que poner un poco de orden, buscar la integración tarifaria y sobre todo municipios que tienen un problema concreto, pues buscar soluciones. No quiero que un municipio venga y me pida solo soluciones para su municipio. Yo creo que entre todos tenemos que buscar soluciones globales. Y un poco controlar, ¿no? Me decía las tarifas, ¿no? Un poco. Sí, hay un proceso, claro, está Metro Valencia, está la MT, están las líneas de autobuses interurbanos. Entonces ahí hay que hacer mucho trabajo, que ya se ha empezado a hacer, pero que yo creo que esta legislatura tiene que ser, en base a ese acuerdo con todos, llegar a racionalizar y sobre todo pensando en una cosa, pensando en los ciudadanos, que son los que tienen que tener un transporte público fácil. Seas una persona mayor que quieres ir al centro de Valencia o que te desplaces para trabajar,
no tenemos que ponértelo fácil las administraciones, nos tenemos que poner nosotros de acuerdo para hacerte la vida fácil a ti como ciudadano. Esa es nuestra responsabilidad. Quizás se han tomado medidas en movilidad en la ciudad de Valencia sin haber hecho antes lo que nos está contando, conseller. Bueno, todos sabemos que la autoridad metropolitana no existía. Durante muchos años no se quiso trabajar en ese concepto metropolitano, ¿no? Entonces los propios ayuntamientos, lógicamente, no había el paraguas de la Generalitat que promocionara ese espíritu de convivencia y de buscar soluciones comunes a problemas comunes, ¿no? Se ha avanzado mucho, yo creo que queda mucho y esta legislatura espero que sea la de la culminación de la integración tarifaria y la mejora de movilidad en el área metropolitana. En todo este transporte, en esta movilidad urbana, una asignatura pendiente, la del metro nocturno. ¿Qué nos puede avanzar? ¿Cuál es su hoja de ruta en este sentido? Yo creo que fue un acierto. El metro nocturno siempre es difícil porque las empresas siempre, aunque sean públicas y siendo más públicas, tienen siempre dificultades, hay que hacerlo poco a poco, tenemos unas limitaciones presupuestarias muy elevadas. Yo quiero agradecer a todo el personal de Ferrocarriles de la Generalitat el esfuerzo que ha hecho para poder implementar este servicio y el objetivo es continuar ampliando el servicio de metro nocturno. Los taxis, las VTC, nos decía, es también competencia de esta consellería. ¿Cómo están las cosas aquí con los taxistas, con las plataformas? De nuevo volvemos a esa palabra que le gusta tanto al conseller, consenso y diálogo. Efectivamente, yo creo que ahí es verdad que tenemos que tener en cuenta que esto es una competencia de la Generalitat, del Estado y también tiene que ver, por supuesto, los ayuntamientos. Yo creo que entre todos tenemos que buscar un punto de equilibrio. Lo primero es que los taxistas es un servicio público. Y todas las administraciones lo que tenemos que hacer es ayudarles, como se está haciendo, y mejorar la forma de ayudarles para modernizarse y adaptarse a las nuevas necesidades de los ciudadanos y de sus clientes. Es verdad que ahora conviven con otras plataformas y lo que tenemos que buscar es, mediante el diálogo, un equilibrio entre los dos. O, por cierto, actualidad, Fedetaxi decía, calificaba de cortoplacista y perjudicial la colaboración que creemos que hoy se ha iniciado con Cabify, una de las plataformas. ¿Cuál es su opinión al respecto? De nuevo aquí, diálogo, consenso, ¿se conseguirá? Yo, desde luego, el no siempre está delante, ya lo tenemos. Yo creo que hay que avanzar, entre otras cosas porque hay mucha gente que también opta por distintas formas, hay gente que trabaja también en el sector de las VTCs, entonces lo que hay que hacer es encontrar un equilibrio. Siempre lo que digo, el servicio público lo prestan los taxis, lo otro tiene que ser un servicio que conjugue con este, no que entre en una competencia desleal. ¿Falta normativa, revisar, actualizar en este aspecto? Ahora tenemos una normativa que está funcionando aquí en la Comunidad Valenciana y que pues, seguramente con el paso del tiempo se podrá mejorar, manteniendo siempre buscando ese equilibrio, ¿no? Hablamos de esa normativa de 15 minutos. Sí. La normativa de 15 minutos, que es mucho más que los 15 minutos, ¿no? De hecho, hemos conocido una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña respecto al desarrollo normativo que habían hecho allí de una norma, una ley autonómica muy parecida a la nuestra, que es la de la Generalitat Catalana, ¿no? Que había dicho que lo de la hora no lo veían porque vulneraba la competencia. ¿Cierto? Tenemos que estar muy atentos a esa nueva jurisprudencia, pero siempre, nosotros la bandera siempre será el diálogo y el acuerdo. Bueno, pues tema importante también en su competencia, no será fácil, pero ahí está Arcadia España con su gestión, con su consenso y diálogo, intentando evitar estos conflictos. Hablamos de infraestructuras, hablamos de infrafinanciación, hablamos en clave nacional. ¿Iremos a unas nuevas elecciones, conseller? Pues a mí no me gustaría nuevas elecciones. Yo creo que el Gobierno de España tendría que ser este mes, si es posible. Las noticias llegan pues contradictorias, ¿no? Yo confío siempre en el esfuerzo negociador y sobre todo en la responsabilidad de todos los grupos políticos que están participando. España necesita un gobierno fuerte ya. Hay muchos temas en la agenda porque los temas y los problemas de los ciudadanos no cambian si no se actúa sobre ellos. Y yo creo que hay que acabar ya un poco con todo este movimiento que está habiendo, todo el ruido mediático que hay alrededor de esto, para avanzar y tener un gobierno que se ponga a trabajar. Pues vamos a ver la última hora. ¿Qué ocurre? Mensajes contradictorios. Como decía el conseller, el Partido Socialista mira ahora al Partido Popular. El tiempo avanza y no se ve claro el apoyo de Pedro Sánchez para su investidura. El presidente en funciones se someterá a la votación del Congreso en menos de 2 semanas y apunta a derecha e izquierda para seguir en la Moncloa. Pero al PSOE no le gustan las respuestas que encuentra. Al Partido Popular le ha pedido reciprocidad, que se abstenga como lo hicieron sus diputados para que fuera investido Mariano Rajoy en 2016. El PP le ha recordado que Pedro Sánchez dimitió para no hacerlo. Si la ironía o la burla es el ejercicio de responsabilidad que el Partido Popular tiene, empieza a ser muy lamentable todo, ¿no? Por la izquierda, Podemos sigue insistiendo en un gobierno de coalición que el PSOE le niega.
El problema es que eso no nos da la mayoría absoluta. Entonces tenemos que buscar fórmulas que permitan dar solidez a un gobierno en base a un programa, pero que al mismo tiempo también permita conseguir mayorías parlamentarias. De momento, Pedro Sánchez cuenta solo con el sí de sus 123 diputados y uno del Partido Regionalista de Cantabria, muy lejos de la mayoría absoluta para la primera votación y mayoría simple para la segunda. Y es que los números no acompañan, consellera, hay que reconocerlo. Hablaba el señor Ábalos de fórmulas. ¿Las hay? Claro que las hay. Claro que ¿Pero las hay. posibles? Posibles hay, lo han dicho muchas veces tanto el ministro Ábalos como el propio presidente del Gobierno, de aceptar una colaboración, un gobierno colaborativo. Yo creo que hay fórmulas. Igual que aquí sí que sumaba, por eso hay cosas que no son comparables de la Comunidad Valenciana con el Gobierno de España. Aquí Podemos, Compromís y nosotros sumábamos. Claro. Allí Podemos y el Partido Socialista no suman, por lo tanto la complejidad allí es mayor. Y yo creo, espero y confío en que dentro de poco se llegue a un acuerdo antes de llegar al verano. Unas fórmulas que usted dice que las hay, que pasan, por ejemplo, por la abstención del Partido Popular o la abstención de Ciudadanos, pero parece que esta vía no... Claro, yo entiendo que es difícil, ¿no? Pero complicada. lo que hay que hacer es... Mira, yo creo que el mensaje que estaba transmitiendo el ministro Ábalos en lo que hemos visto, lo que les estaba pidiendo al Podemos, al Partido Popular y a Ciudadanos, era responsabilidad. La misma que exigían ellos a gritos cuando había que elegir al señor Rajoy para desbloquear una situación, ni se la plantean ellos. Yo no digo que la hagan, pero desde luego es una cosa que debería de estar en el debate, ¿no? Ellos se escudan. Yo les pido, tanto que decían por la patria, teníamos que desbloquear esa situación, por la patria, por España, por los españoles. Ahora ni lo plantean, ni se lo plantean. Yo creo que no es buena esa radicalidad y esa huida de la responsabilidad que están haciendo Ciudadanos y el Partido Popular con la sombra de Vox siempre cerca. Falta responsabilidad política, todo intereses partidistas, falta mirar por los ciudadanos, que en definitiva yo creo que no entenderían que otra vez tuviéramos que votar, porque ahí hemos dicho ya lo que queremos, pónganse ustedes de acuerdo, ¿no? Esto es un poco la asignatura pendiente de los políticos. Efectivamente, porque al final lo que van a pensar los ciudadanos es que ellos ya han decidido y que lo que vuelven a hacer los políticos es trasladar el problema a ellos en vez de resolverlo ellos mismos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso tiene que acabar ya, y no solo porque haya un cansancio, que lo hay, sino porque lo que está en juego es muy importante. Está en juego construir y seguir avanzando en este país para los desafíos que tenemos delante. Nos decía al principio de esta entrevista que todavía está en la ola, no lleva ni un mes como conseller. Se enteró de esta noticia casi horas antes de su nombramiento, recibía la llamada del presidente Ximo Puig. Hoy queremos conocerlo un poquito más en la parte personal. ¿Nos deja? Claro. ¿Sí? Venga, pues vamos con esas preguntas para contestar, para conocer, queríamos decir, mejor al conseller Arcadi España. Primera pregunta. ¿El último libro que ha leído? Leo demasiado, quizás. Sí, le da tiempo. Sí. El último libro es un libro de Camus, de Albert Camus, pues que es una serie de relatos suyos juntos. Bueno, pues le da tiempo también al conseller de vez en cuando. Segunda pregunta. Mi relato favorito es El hervido. Vaya, curioso. El hervido, siempre lo ha sido desde pequeño, me lo hacía mi abuela y ahora siempre que puedo tomo un hervido por la noche para cenar. Bueno, pues nos sorprende, sin duda, esta respuesta. ¿Más preguntas? Para desconectar siempre elijo coger la bicicleta e irme a subir a algún puerto cerca de mi pueblo. ¿Cuál es? Carcaixent. Carcaixent. Bueno, ¿tendrá tiempo este verano, conseller? Lo espero, porque si no tendré que salir a última hora del día o a primera de la mañana, pero es algo que lo necesita uno para vivir. Bueno, cuarta pregunta. No demasiado. No soy nada supersticioso. No es supersticioso y nos queda una pregunta. ¿No? Lo ha dicho. El ciclismo. Muy bien. Conseller, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Porque no ha sido fácil. En su apretada agenda decía que son muchos los frentes abiertos. Política territorial, obras públicas y movilidad. Les deseamos muchísima suerte y estaremos muy pendientes de todo lo que vaya haciendo. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Es nuestro punto final, lo decíamos, de esta temporada. Gracias por haber estado ahí. Volvemos después de un pequeño paréntesis. Se lo iremos contando. Buenas noches, buenas noches, feliz verano.